mantenerse presente. Bueno, los movimientos de la Tierra y los efectos que los movimientos de la Tierra tienen sobre la dinámica del planeta desde el punto de vista astronómico están relacionados con, por supuesto, su situación en el sistema solar, como uno de los planetas que componen el sistema solar, pero especialmente con las relaciones que se dan entre los movimientos de estos tres astros, el Sol, la Tierra y la Luna. Así es que vamos a hablar justamente de cómo los movimientos relativos de estos tres astros tienen como consecuencia algunos fenómenos astronómicos cotidianos que por supuesto son muy importantes o claves para la dinámica de la vida en el planeta. Bueno, algo interesante como punto de partida es la visión que nuestros estudiantes pueden tener o puedan tener acerca de la Tierra en el espacio, especialmente cuando consideramos el sistema solar. No recuerdo si habíamos visto o no este diagrama en las diapositivas anteriores, pero lo importante es siempre tener presente que cuando hablamos de estas temáticas, apelamos al uso de modelos que tratan de representar y de expresar ciertos fenómenos que son muy difíciles de visualizar, muy difíciles de concebir desde el punto de vista eh, ya sea gráfico o incluso conceptual, dado que estamos hablando de fenómenos que ocurren a una escala completamente alejada de nuestra vida cotidiana. Entonces, la, el, la precaución que tenemos que tener es que los modelos que utilizamos para promover la enseñanza de estos temas siempre tienen muchas limitaciones, en el sentido de que son representaciones muy aproximadas de los fenómenos. Muchas veces en los textos escolares o en las enciclopedias o incluso bueno, hoy en día en las páginas en internet, uno encuentra representaciones del sistema solar que se ven muy semejantes a este dibujo de un estudiante, donde está el Sol, donde están los planetas alineados con sus respectivos colores para distinguirlos, algunas diferencias de tamaños entre ellos y también unas líneas que representan las órbitas, los movimientos orbitales de los planetas. Entonces la precaución que tenemos que tener en este caso es cuánto de la representación el estudiante lo interpreta como una característica del mundo real, digamos, y no como una representación aproximada. Por lo tanto, siempre es importante acompañar los modelos con hacer explícitas sus limitaciones. En este caso, por ejemplo, explicitar de un modo bien fehaciente que cuando dibujamos estas líneas que representan a los caminos orbitales de los planetas, estamos dibujando caminos imaginarios que no existen en el mundo real. Hay algunos estudiantes que cuando se han hecho estos estudios respecto de sus comprensiones, conciben que estos caminos que ellos ven dibujados en los modelos representan, por ejemplo, líneas o alambres sólidos sobre los cuales se mueven los planetas. Ese tipo de ideas son las que hay que tratar de moderar o incluso evitar. Y por supuesto, la distribución en línea recta o en línea de los planetas también es una limitación del modelo. Quiere en este caso probablemente enfatizar las posiciones, enfatizar la comparación de tamaños, pero el hecho de que se distribuyan de esta forma no tiene otro fin más que hacer una presentación más clara desde el punto de vista de esos criterios, esas comparaciones. Sin embargo, los movimientos del planeta son completamente distintos a un movimiento alineado como este. Y por supuesto hay cuestiones más evidentes que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño. Las escalas de tamaño nunca en general son coincidentes o son adecuadas para representar los tamaños del sistema solar. Y también las escalas de distancia están en general muy distorsionadas, porque simplemente no tenemos una escala física a escala cotidiana, valga la redundancia, en la cual podamos representar fehacientemente las distancias o los tamaños a la cual se encuentran los planetas, lo que caracterizan a los planetas y al sistema solar. Cuando hablamos del sistema solar, algo que hay que tener como antecedente es
de dónde proviene el sistema solar y por qué hablamos del sistema solar cada vez que hablamos de la Tierra. Nosotros ya de alguna manera identificamos en qué lugar se encuentra nuestro planeta en relación con el resto del universo y sabemos que estamos situados en un brazo de una galaxia espiral, se llama Vía Láctea, y que cuando decimos que estamos situados en un brazo de la galaxia espiral queremos decir que estamos muy cercanos o muy próximos a una estrella de los millones de estrellas que habitan que forman esa galaxia. Y esa estrella es, por supuesto, el Sol. Pero sabemos que como planeta no somos el único planeta que está cerca del Sol, sino que hay un conjunto de planetas que orbita la estrella que componen un sistema planetario. Son un sistema justamente porque presentan una dinámica compartida, una dinámica conjunta. Y cuando me refiero a dinámica, en este caso quiero decir que están interactuando. Sus movimientos están definidos por sus relaciones de interacción, fundamentalmente interacción gravitacional. Y esto es así no por azar, no porque el planeta de pronto se haya encontrado con la estrella, sino porque se supone desde el punto de vista teórico que tanto los planetas como la estrella tuvieron o tienen un origen común. Eventualmente plantea esta hipótesis el conjunto de el Sol, digamos la estrella y sus planetas, así como otros astros, otros objetos que están orbitando alrededor de la estrella, provienen de una nube planetaria original, probablemente resultado de un proceso de evolución estelar anterior. Había otras estrellas en este lugar de la galaxia. Esas estrellas cumplieron su ciclo de consumo de, digamos, combustible atómico, hasta que agotaron los átomos que le permitían sostener el equilibrio al interior de la estrella, y entonces se produjo algún colapso. Ese colapso en general tiene la forma de algún tipo de explosión en la estrella, eventualmente lo que se conoce como una supernova. Y de esa explosión entonces lo que queda es un remanente de todo lo que componía la estrella original, polvo de distinto tipo, gases de distinto tipo, que queda disponible siempre en este gas interestelar, mucho hidrógeno y mucho helio, pero también muchos átomos pesados que provienen justamente del ciclo de estrellas anterior. Átomos pesados, por ejemplo, como el carbono, eventualmente, como el oxígeno. Y todos esos átomos quedan disponibles en una nube que, por el mismo efecto de la atracción gravitacional que siente todo tipo de partícula con masa en el universo, comienzan a aglutinarse nuevamente. Esa aglutinación finalmente conduce a un proceso de formación de algún núcleo, un núcleo que comienza a condensarse a tal punto, a apretarse a tal punto que en algún momento tiene la cantidad de materia suficiente y la densidad suficiente para comenzar a generar nuevamente energía mediante procesos de reacción nuclear en el centro. En ese proceso, cuando las partículas de polvo se comienzan a concentrar en el centro, ocurre un fenómeno que se conoce como conservación del momento angular, que hace que las partículas, cuando comienzan a aglutinarse al centro, también empiezan a rotar. Y cuando empiezan a rotar, comienzan en general, a aproximarse a un plano de rotación. Entonces todo este polvo que al principio estaba disperso, comienza a aglutinarse al centro, y todo lo que no llega a aglutinarse al centro, cuando en el proceso de aglutinarse comienza a rotar y a girar en torno al centro. Se produce un disco. Y eso es lo que se conoce como una compactación de una nebulosa de gas que está enriquecida con estas partículas, con estos átomos cargados, o más pesados, perdón. Se contrae cada vez más el núcleo, que finalmente va a dar pie al nacimiento de una estrella. El nacimiento de la estrella, diríamos que ocurre justamente cuando ese material se ha concentrado a tal punto que comienzan a ocurrir reacciones nucleares en su interior.
Y ocurre que no todo el polvo que estaba originalmente y que está en la parte del disco alcanza a hacerse parte o alcanza a llegar hasta el centro para ser parte de la estrella. En algún minuto nace la estrella y la estrella comienza a irradiar energía. Y esa energía que aparece en forma de luz y en forma de radiación electromagnética de distinto tipo, de alta energía, al mismo tiempo comienza a despejar parte de la órbita, a limpiar parte del disco. Mientras que el resto de partículas y polvo que quedó alrededor comienza también o sigue el proceso de aglutinarse cada vez en partículas mayores. Es lo que se conoce como un disco de acreción, y entonces aquí aparecen lo que podríamos identificar como planetesimales, es decir, pequeños planetas, pequeñas agrupaciones de material de hielo y de material sólido que forma al principio, podríamos decir, rocas pequeñas y rocas cada vez más grandes para finalmente ir formando y aglutinándose lo que vamos a conocer como hoy en día planetas. En la medida en que alguno de estos planetesimales adquiere más masa que lo que tiene alrededor, entonces se convierte al mismo tiempo en un objeto que comienza a atraer más material. Por eso una de las características fundamentales de los planetas, para considerarlos como tales, es que hayan sido capaces, desde el punto de vista de la concentración de masa que logran, de limpiar el resto de su órbita, de atraer al resto de los materiales hacia sí mismos para seguir aumentando su tamaño y finalmente moverse alrededor de la estrella como hoy en día en órbitas prácticamente despejadas de planetesimales. El sistema solar como lo conocemos cuenta con 8 planetas reconocidos desde que se encontró que Plutón era más pequeño que la Luna, incluso que nuestra Luna, y que hay infinidad de otros objetos, protoplanetas muy semejantes, incluso más grandes que Plutón, a esa distancia del Sol. Así es que el sistema solar queda fundamentalmente compuesto por 8 planetas que se distinguen en 2 grandes grupos, o 2 pequeños grupos más bien, unos identificados como planetas rocosos, que son los más pequeños, los 4 primeros planetas en su cercanía al Sol, y por eso mismo también se llaman planetas interiores. Están en general separados después de Marte de los planetas exteriores por lo que se conoce como un cinturón de asteroides. Entre Marte y Júpiter quedó, después de este proceso de formación del sistema solar, quedó un anillo de planetesimales que nunca logró, aparentemente, digamos, nunca logró condensarse en la forma de planeta. Las hipótesis sostienen que eso ocurrió debido a la gravedad de Júpiter, que no logró nunca, digamos, que influyó en el hecho de que estos planetesimales no se concentraran y formaran un planeta independiente. Y en los siguientes planetas, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son planetas exteriores o gaseosos. Son gaseosos en el sentido de que, a diferencia de Mercurio, Venus y Tierra, no podemos identificar, no podemos distinguir una superficie dura en estos planetas. Podemos imaginar que si viajamos a ellos, nos vamos a sumergir en una atmósfera cada vez más densa, cada vez más densa, cada vez más densa. En algún minuto vamos a penetrar a un fluido, digamos, pero nunca vamos a llegar a una superficie o a una corteza rocosa. Por eso se dice que son planetas gaseosos. Cada planeta tiene, por supuesto, características muy, muy distintivas. Aquí vemos la escala de tamaños en este modelo. Fíjense, atrás aparece una porción del Sol a escala en cuanto al tamaño respecto del resto de los planetas. Y hay otras características, por supuesto, asociadas fundamentalmente a la atmósfera que compone cada planeta y también a las principales
sustancias o compuestos que uno puede encontrar en esa atmósfera, o a la dinámica de la atmósfera. Por ejemplo, en el caso de Júpiter, una característica muy distintiva es la gran mancha roja de Júpiter, que no es otra cosa que una gran tormenta que ocurre en la atmósfera del planeta. Fíjense ustedes el tamaño de esta especie de huracán, donde cabe perfectamente bien el planeta Tierra. Otra característica distintiva, por ejemplo, en el caso de Saturno, son sus anillos, que son justamente planetesimales que están en una órbita plana alrededor del planeta, eventualmente planetesimales que fueron parte de alguna luna que se destruyó en algún minuto por algún colapso gravitacional, o de remanentes de la formación inicial del planeta que nunca llegaron a formar una luna estable. No es el único planeta que presenta anillos. Urano y Neptuno también tienen anillos, pero son mucho más tenues que los que apreciamos en Saturno. Y por supuesto, de todos estos planetas, la Tierra es el que presenta las características más notables hasta ahora observadas en un planeta, como es la presencia de agua líquida y de una dinámica geológica y atmosférica que permite el fenómeno biológico. No solo el sistema sistema solar está compuesto por los planetas y el Sol, porque en realidad la estructura del sistema solar es bastante más compleja y de mucho mayor tamaño. Tenemos que incluir en primer lugar los satélites naturales, que son astros más pequeños, astros menores que orbitan a los planetas. El ejemplo característico es el de la Luna, de nuestro propio satélite natural. Hay una gran cantidad de lunas en todos los planetas del sistema solar. Y además de los satélites, tenemos que considerar también la presencia de cometas y asteroides que están en órbita alrededor del Sol. En el caso de los cometas y asteroides, son cuerpos, por supuesto, mucho menores que cualquier planeta. Por cierto, también son conformaciones de material o agrupaciones de material de distintos tamaños, en general desde material particulado muy pequeño hasta rocas muy grandes de varios kilómetros de diámetro. En cualquier caso, podríamos decir los más grandes son planetesimales, pero no llegan a conformar planetas. Tanto cometas como asteroides se ubican en dos tipos de estructuras que están muy alejadas del sistema solar. La región planetaria, si ustedes se fijan, está en esta primera escala, que está en unidades astronómicas. La unidad astronómica es la distancia promedio que la Tierra tiene al Sol. Son más o menos 150 millones de kilómetros, una unidad astronómica. Entonces la región planetaria está aproximadamente hasta una distancia de 20 unidades astronómicas aproximadamente. Y luego de eso, bueno, el sistema solar está envuelto por una estructura, por una gran nube de este tipo de estructura, de cuerpo, de asteroides. Es lo que se llama la nube de Oort, lo que envuelve el sistema solar, que es, por supuesto, una estructura tridimensional, una especie de esfera que está compuesta por estas partículas pequeñas y otras rocas de mayor tamaño. Esta nube de Oort, que es la más alejada y que está, fíjense, a algo así como 100.000 unidades astronómicas de distancia del centro del sistema solar, está conectado con el disco planetario a través de lo que se conoce como cinturón de Cuvier, que es la parte de la nube de Oort que se conecta con el disco planetario después de la órbita de Neptuno.
Cuando hablamos de meteoritos o meteoros o meteoroides, es importante hacer algunas distinciones. En general, cuando hablamos de estos restos interplanetarios, lo que reconocíamos aquí, tanto en el cinturón de Cuvier como en la nube de Oort, o incluso en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, estamos hablando de restos interplanetarios. Y aquí distinguimos asteroides, que en general son digamos, eh, agrupaciones sólidas de mayor tamaño, que están principalmente entre Marte y Júpiter. También hay meteoroides, que es una gran familia que agrupa estos dos tipos de restos interplanetarios, que son en general con los que tenemos algún tipo de vínculo a nivel observacional, porque los meteoroides son aquellos que podemos observar en el cielo nocturno. Por una parte, los meteoros son aquellas estrellas fugaces que apreciamos en el cielo, un fenómeno luminoso, ¿cierto?, que ocurre muy rápidamente, de una manera muy fugaz, básicamente producto de que algún material particulado de tamaño, ya sea pequeño o incluso mediano y hasta grande, puede cruzar la atmósfera terrestre, o puede ingresar a la atmósfera terrestre. Cuando ingresa a la atmósfera, entonces, por la fricción con el aire, por el roce con el aire se calienta, se ioniza y emite radiación. Y en general aumenta tanto la temperatura del meteoro que la mayoría de las veces el material del cual está compuesto se evapora, es decir, se disuelve antes de colisionar con la superficie terrestre. A diferencia del meteorito, que son digamos, el mismo tipo de material, simplemente que en este caso se trata de algún cuerpo que sí alcanza a llegar a la Tierra. Atraviesa la atmósfera, se vaporiza en parte, pero algunos de sus partículas remanentes, lo que alcanza a quedar del meteorito, llega a la superficie de la Tierra. Y por supuesto también hay polvo, que es el material particulado más pequeño y que está compuesto fundamentalmente de el mismo tipo de material que los meteoroides y los asteroides. Hay polvo de hielo, digamos, hay partículas de carbono y otros metales pesados, que todo proviene de la historia estelar pasada o anterior al sistema solar. Cuando hablamos de la Tierra y la Luna, estamos hablando de estos dos astros que están presentados en esta fotografía a escala. Esta es la Tierra y esta es la Luna. Para hacer una representación más concreta, podemos imaginar aproximadamente que la Tierra es algo así como una pelota de ping-pong, una esfera de unos 4 centímetros de diámetro, y la Luna es algo así como una bolita de cristal de menos de 1 centímetro de diámetro, y las distanciamos ambas, la pelota de ping-pong y la esfera de la bolita de cristal, la ponemos a una distancia más o menos de 90 centímetros. Esas son las escalas de tamaño y de distancia que conforman el sistema Tierra-Luna. De manera que aquí hay una cuestión importante, porque queremos entender a veces cómo funciona el sistema Tierra-Luna, queremos comprender, por ejemplo, los eclipses lunares, o queremos comprender las fases de la Luna, y muy pocas veces logramos concebir que esos fenómenos ocurran a esta escala, es decir, con una Luna de este tamaño en comparación con la Tierra y a esta distancia. Vista a escala. Es mucho más difícil concebir esos fenómenos con una escala como esta, porque en general las representaciones que utilizamos no respetan ni las escalas de tamaño ni las escalas de distancia. Les sugiero esta aplicación que está en una página web que les permite visualizar las escalas de distancia y tamaño en el sistema solar, utilizando como referencia
este punto, que es un píxel en la imagen. Se supone que un píxel equivale al tamaño de la Luna, básicamente. Y con esa escala se reconstruye un modelo del sistema solar en términos de distancias y de tamaños. Y desde ese punto de vista es bien interesante porque aprovecha el potencial de una página web que nos permite un modelo casi infinito. Ahora, cuando hablamos del sistema Sol-Tierra-Luna, entonces tenemos que pensar no solo en los tres objetos, sino que tenemos que pensar fundamentalmente en sus movimientos relativos. Esta animación nos muestra aproximadamente las relaciones de posición y de movimiento que estos tres astros tienen. Por supuesto, ustedes ven que la Tierra y la Luna no están representadas a escala de tamaño, ni tampoco están representadas a escala de distancia. Por lo tanto, eso ya introduce una distorsión en nuestra comprensión del fenómeno. Y por supuesto, la relación de tamaño y de distancia con el Sol, mucho menos esta escala. Pero el modelo sí es útil para mostrarnos qué es lo que está pasando con sus movimientos relativos. La Tierra se está moviendo o trasladando alrededor del Sol. Esto lo vamos a llamar movimiento de traslación. Junto con, o mientras la Tierra se traslada alrededor del Sol, la Luna está orbitando alrededor de la Tierra. Y mientras la Tierra se traslada, también está rotando sobre sí misma, así como el Sol también está rotando sobre sí mismo. En esta animación, por supuesto, solo nos estamos concentrando en el sistema Sol-Tierra-Luna, es decir, en estos tres objetos. Por eso vemos que las estrellas de fondo, esos puntos blancos, corresponden, digamos, son una especie de telón de fondo quieto, fijo. Sin embargo, si quisiéramos modelar el movimiento del Sol, tendríamos que considerar entonces el entorno galáctico y visualizar de qué forma el Sol se mueve también en la galaxia, porque también está trasladándose alrededor del centro de la galaxia. Si ahora lo ponemos a escala, esta misma relación, fíjense cómo cambia la perspectiva. Estamos aquí poniendo atención a la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. En este modelo justamente lo que vemos es una porción de la órbita de la Tierra, que es la luna, perdón, la línea azul, y el circulito blanco corresponde a la órbita de la Luna. O sea, esto que veíamos en este modelo, ¿cierto? Está absolutamente distorsionado en relación a las escalas adecuadas de traslación de la Tierra a través de esta órbita. Aquí se va moviendo la Tierra y alrededor de la Tierra la Luna está orbitando en ese circulito blanco. Movimientos de la Tierra que aparecían en la imagen anterior, la rotación y la traslación, ¿cierto? La rotación es el movimiento sobre su propio eje de la Tierra y la traslación el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Un movimiento que no aparecía representado y que también juega un papel, aunque mucho menos relevante para efectos de nuestra vida cotidiana, es el de precesión. La rotación fundamentalmente está asociada al día solar, es decir, al ciclo diario, especialmente al ciclo de día y noche que vivimos cotidianamente. El ciclo de día y noche está entonces asociado a un giro completo de la Tierra sobre su propio eje. Aquí hay que hacer una distinción menor, pero que puede cobrar relevancia en algún contexto, y es que fíjense que hay una diferencia mínima, pero que puede significar cambios en el calendario. Si nosotros estamos ubicados en este punto rojo, mirando al Sol, digamos, el Sol está sobre nuestra cabeza, es decir, es mediodía, luego la Tierra sigue rotando y da una vuelta completa, y nosotros vamos a volver de nuevo a tener al Sol sobre nuestras cabezas. Eso ocurre cada 24 horas. Pero la cuestión es que la Tierra, cuando está rotando, no está quieta en el mismo punto, sino que también se está trasladando simultáneamente.
Así es que mientras se traslada, la Tierra rota, y entonces lo que está ocurriendo es que nosotros originalmente que estábamos ahí, estábamos mirando en esa dirección, en la dirección de esta flecha vertical, punteada. Y cuando estábamos ahí, el Sol estaba sobre nuestra cabeza. Pero dado que la Tierra se está trasladando, cuando volvemos a estar mirando justo en la misma dirección hacia arriba, entonces el Sol ya no está, todavía no está sobre nuestra cabeza porque la Tierra se ha trasladado. La Tierra gira un poquito más. Y cuando gira un poquito más, entonces el Sol está sobre nuestra cabeza. Este movimiento de rotación es el que llamamos día solar medio. Y este es el tiempo de referencia usual para decir la duración de un día es de 24 horas. Es decir, es un poquito más que una rotación completa. En esta definición o en esta descripción dijimos el día entonces es este periodo de 24 horas, después del cual la Tierra vuelve a repetir un ciclo o una rotación completa. Si es que nosotros estamos parados en ese punto y transcurren simplemente 6 horas, entonces va a llegar el momento de que atardece y luego otras 6 horas y vamos a estar a medianoche y así sucesivamente. Es decir, en 24 horas experimentamos momentos de luz y momentos de oscuridad. Así es que otra manera de referirse al día es cuando hablamos del día únicamente como el periodo en el cual estamos recibiendo la luz solar de manera directa. Y la otra mitad del periodo es lo que conocemos como noche. Hay una cierta ambigüedad, ¿cierto? Pero para hacer la distinción, en un caso podemos decir de manera precisa, hablamos del día solar, y eso dura 24 horas, mientras que cuando hablamos del día y la noche, hacemos la distinción entre el periodo con luz solar y el periodo sin luz solar. Cada uno de aproximadamente, dependiendo de la posición donde nos encontremos en el planeta, 12 horas, por ejemplo. Justamente este modelo nos muestra que el día solar, o más bien el día entendido como aquel que es el periodo iluminado, el periodo en el cual recibimos luz directa del Sol, tiene una duración variable dependiendo de la latitud en la cual nos encontremos en el planeta. Y eso debido a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado. Está inclinado 23,5 grados respecto del plano de órbita. El plano de la órbita es perpendicular a esta dirección. Es decir, la Tierra orbita en un plano que atraviesa horizontalmente a la Tierra. Y el eje de rotación está inclinado 23 grados sobre esa vertical. Debido a esta inclinación, entonces, es que distintas porciones de la Tierra reciben distinta cantidad de luz solar en un día. Así, por ejemplo, en esta distribución estamos observando la posición del verano boreal, en la cual el polo norte tiene una duración, el día iluminado tiene una duración de 24 horas, mientras que en el polo sur, el Ártico no observa o no tiene ningún momento, ningún minuto de luz durante un día solar. Deben quedar muy pocos minutos para esta sesión. Quedan 3 minutos. 3 minutos y medio, ya. Este es el movimiento de precesión que les había mencionado, que no repercute significativamente en nuestra vida cotidiana, fundamentalmente porque tiene una periodicidad muy alta, de alrededor de 25.000 a 26.000 años se demora la Tierra en hacer este giro, que es exactamente igual al giro de un trompo. Una vez que el trompo empieza a perder energía, comienza a hacer una precesión como este, un movimiento de bamboleo. De la traslación solamente valga decir que, como sabemos, el periodo que demora la Tierra
en dar una vuelta alrededor del Sol, 365 días aproximadamente. Y una cuestión importante a tener presente en relación a este modelo es que si bien efectivamente la órbita de la Tierra tiene una forma achatada, como se ve aquí, una forma elíptica, hay que tener cuidado con pensar que en algún momento la Tierra pasa muy, muy cerca del Sol y en otro momento pasa muy, muy lejos del Sol. En general, la diferencia que hay de cercanía y de lejanía del Sol es mucho, mucho menor. Casi uno podría decir la órbita de la Tierra es prácticamente circunferencial y el Sol está casi al centro. No está completamente al centro, hay una diferencia, pero la diferencia es mínima. Por lo tanto, este modelo tiene en ese sentido una limitación importante. Vamos a suspender aquí la presentación antes de que se interrumpa producto del fin del tiempo. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? Profe, el Power supongo que lo subirá, ¿o no? Sí, ya está linkeado en el aula virtual. Ah, ya. Y lo otro, profe, es que en la próxima clase vamos a seguir viendo esto o vamos a dedicarnos en sí a lo... Sí, la próxima clase lo vamos a dedicar al trabajo que ustedes van a hacer. Ah, ya. Es Ah, ya, decir, perfecto. va a haber un contacto, si ustedes quieren, a manera de retroalimentación o a manera de tutoría para discutir en torno al análisis que están haciendo de la unidad didáctica, para que cuenten con ese tiempo para preparar el trabajo de la semana siguiente. Ya, gracias. ¿Ya? Bueno, nos quedan 30 segundos. Les propongo lo siguiente. Yo voy a continuar con la segunda parte de la presentación. De todos modos va a quedar grabado. No es mi intención que tengamos una clase tan extensa, de manera que ustedes pueden sentirse completamente tranquilas y tranquilos de si quieren revisarla posteriormente. ¿Ya? Pero de todos modos me voy a volver a conectar para hacer la grabación de la segunda parte de la clase.